Marc era distinto. Marc era capaz de hacer lo que otros no hacían. Porque una cosa es que tú llegues tu primer año a MotoGP y ganes el Mundial, y otra cosa es que lo ganes como lo ganó él, que es rompiendo todos los récords de precocidad que habían existido en la vida. La fractura del brazo de Marc Márquez en Jerez en 2020 le deja el brazo destrozado y empezaría ahí, digamos, un camino de piedras que a punto está de provocar su retirada. Marc Márquez pues, ha pasado unos años muy malos, ¿no? Lo que Marc ha conseguido con este título es volver de la muerte. Le dábamos por acabado, por finiquitado. La reaparición más bestia de la historia del deporte. Bueno, la historia de Marc es espectacular, ¿no? Ya desde el inicio de sus inicios en las primeras categorías, siempre se ha ido superando. Marc era distinto. Marc era capaz de hacer lo que otros no hacían. Marc Márquez despunta muy pronto. Y ya en las competiciones infantiles, en las carreras de las copas de promoción, ya tenía un talento muy especial. Cuando yo conocí a Marc Márquez, lo primero que me llamó la atención era su cortísima estatura, porque era una especie de pulga. Marc ya tenía una edad como para no comer papillas, pero a Marc le daban unas papillas a base de galletas trituradas con fruta, y su madre, Roser, siempre atribuye al crecimiento de Marc, que se disparó en un momento dado, y Marc es una persona con un cuerpo hecho para el motociclismo muy fibrado, ¿no? Físicamente es un absoluto privilegiado y esa es la realidad. Tiene una genética impresionante y luego además entrena como un auténtico animal. La verdad es que es un piloto con un talento único y sobre todo, aparte del talento, un hambre de victoria que es insaciable, de mejorar, de reinventarse. Marc sia un ottimo pilota anche grazie al suo carattere, alla sua attitudine, alla sua umanità e al suo stare coi piedi per terra. Hablé con mecánicos y con técnicos que había tenido él cuando tenía 10 y 11 años y 12 años, ¿no? Y le pregunté esta pregunta. Le dije, a ver, pero este chico, ¿qué tiene diferente de estos otros niños que corren en los parkings de las grandes áreas comerciales y en los kartings y tal? Dice, mira, Emilio, dice, hay muchos niños que son rapidísimos. Muchos, Emilio, de verdad, muy buenos. Pero ninguno de ellos sabe por qué es rápido. Marc sabe por qué es rápido. Perché lui in quello che fa mette proprio tutto se stesso. Chiaramente tutta questa sua passione che si vede e tutta questa sua professionalità che mette in quello che fa, poi si riflette in pista con la sua grande determinazione e costanza anche per ottenere questi risultati importanti. Y ya te dabas cuenta de que te estabas enfrentando a un personaje muy especial que, hiciera lo que hiciera, tenías la sensación de que iba a ser algo grande. Yo recuerdo que a finales de 2012, que Marc ya era campeón de 125 y de Moto2, iba a debutar con Honda en MotoGP y cumplía 20 años. Fuimos a su casa de Cervera y le trajimos un pastel con un número 20 gigante y se hizo una foto como si se estuviera comiendo el 20 y titulamos A comerse el mundo. Y realmente fue el primer año que debutó en MotoGP y se comió el mundo porque empezó ahí su historia de éxito y en 2013, ese mismo año, se convirtió en el más joven de la historia en ganar en MotoGP y además en el año de su debut en la categoría reina, con lo cual pues ahí empezó todo. Cuando tú llegas 2013 a MotoGP, te encuentras a Valentino Rossi, a Jorge Lorenzo y a Dani Pedrosa, bueno, y acabó tercero. La primera carrera que corre en su vida en MotoGP. La segunda la ganó de calle, que me parece que se convierte en el primer piloto más joven de la historia, en la pole, en el triunfo. ¡Buah! Acaba con todo el mundo y se proclama campeón del mundo más joven de la historia. Ya está,
Punto. Ese es el tuétano de la gran historia, de la gran carrera deportiva de Márquez. Porque una cosa es que tú llegues tu primer año a MotoGP y ganes el Mundial, y otra cosa es que lo ganes como lo ganó él, que es rompiendo todos los récords de precocidad que habían existido en la vida. Es uno de los 3 mejores pilotos de la historia, por talento, por control del escenario, por dominio de los rivales. Valentino Rossi es uno de los grandes pilotos de la historia del Mundial de Motociclismo y Marc ha heredado de Valentino Rossi su aura fuera de la pista. Esta es la historia del deporte. Siempre hay uno que marcha y otro que llega. Para Marc, Rossi era el ídolo de las 2 ruedas, el referente principal. Marc, cuando estuvimos en su casa de Cervera, cuando todavía estaba a punto de debutar en MotoGP, tenía una estantería con todas las motos coleccionables que las iba a comprar al kiosco su padre cada semana cuando daban el coleccionable de las motos de Rossi, y las iba poniendo ahí en la estantería. Yo fui quien le presentó a Valentino Rossi a Marc Márquez. Valentino se le ocurrió correr en Australia un rally del Mundial. Y entonces, al cabo de unos meses, Scalextric, que era principal patrocinadora del pequeñito Marc, que tenía 14-15 años, hizo una réplica para venderla a la calle, para poder jugar en el Scalextric. Alguien de Scalextric se lo dio y le dijo, mira, se lo regalas a Valentino Rossi. Yo le hice una foto que ha dado la vuelta al mundo y tal, y estuvieron hablando. Entonces Valentino le dijo, dice, o sea, que tú eres el Marc Márquez este que hablan, y tal, vaya, vaya. Entonces, cuando ya nos íbamos, Valentino se gira, vuelve, le acaricia la cabeza a Marc y le dice, oye, Marc, mira, que sepas que yo aquí soy muy importante. Por lo tanto, si a ti te pasa algo algún día, tú me vienes a mí, me lo cuentas y yo intentaré arreglarlo. Lo que pasa es que cuando empezaron a competir, la cosa ya cambió y ya vio el lado oscuro de Valentino. Ese enano, por decirlo simpáticamente, ese pequeñito, y al final le gana mucho, lo jubila, casi le fuerza a irse, y en un arrebato, pues Valentino le pega una patada. A partir de la patada famosa de Sepang, Valentino ya perdió totalmente los papeles cuando le cayó la sanción que le iba a prácticamente complicar aquel mundial, que ya él creía que lo tenía ganado, era su décima corona. Y desde entonces no lo ha perdonado. Han pasado 10 años. Marc ha demostrado muchas veces su voluntad de enterrar el hacha de guerra, de olvidarse de esta historia, y en cambio Valentino no ha tenido la generosidad de reconocer que el tiempo ya ha pasado. Hay aquella famosa escena en que Marc le tiende la mano en una conferencia de prensa y Valentino la rechaza. Y Marc ya hizo cruz y raya. No es que sea su rival, es que ya directamente lo ignora. Pues digamos que la trayectoria de Marc Márquez ha sido la de ir sobreponiéndose a la polémica con Valentino Rossi y también a una lesión de 2020. La fractura del brazo de Marc Márquez en Jerez en 2020 es una caída complicada, es una situación complicada que inicialmente no parecía tal. Marc Márquez pues, ha pasado unos años muy malos, ¿no? Él se operó aquí por primera vez por el doctor Kmir y su equipo, salió perfectamente. Los periodistas fuimos más conscientes de la gravedad de la lesión que el propio Marc, y quiso volver al cabo de 10 o 12 días, que había otra carrera también en Jerez. El piloto quiere correr. Aunque esté mal, quiere correr. El dolor se lleva mal, pero primero está su seguridad, la de él y la de los demás pilotos, porque un fallo de él puede provocar caída de los pilotos. Sus ganas pudieron a su capacidad de recuperación y ahí probablemente se equivocó. Total, que se volvió a subir a la moto y se volvió a hacer daño. Le deja el brazo destrozado y empezaría ahí una singladura digamos, un camino de piedras que a punto está de provocar su retirada. La placa que tenía no aguantaba o no aguantó la situación y el estrés que podía haber, se dobló y tuvo que haber una segunda intervención quirúrgica que se realizó aquí en Barcelona. La placa y la intervención quirúrgica no acabó tampoco de recuperarle. Total, que de esa segunda intervención no se recuperó tampoco y ya pasó a una tercera intervención cambiando de médico. El doctor Antuña lo volvió a reoperar por tercera vez
y tampoco resultó suficiente. La idea de la retirada a Marc le rondó por la cabeza, sobre todo cuando empezó a encadenar las lesiones y las operaciones del brazo con las caídas que además le provocaban el otro problema que tiene de la diplopía, que es un problema de la vista. En el caso de Marc Márquez era una alteración ocular y le daba esa visión en un momento determinado de doble visión. Cada vez que se cae y se da un golpe, según cómo se golpea la cabeza, pues tiene un problema de visión doble, que no puede competir y que además ese problema nunca sabe si le va a durar un mes o 4 meses. Y claro, ¿qué pasa? Pasa que no es lo mismo recuperarse para ser un deportista que para ir encima de un aparato, ¿me entiendes?, que va a 365 km por hora, bueno, 56 ahora. El riesgo para su vida era muy elevado, era elevadísimo. Está sufriendo aún más y decide parar para no explotar tanto ni física ni mentalmente. De hecho, en Mugello 2021, Marc Márquez hace una rueda de prensa extraordinaria en la cual anuncia que se retira hasta nuevo aviso porque se quiere operar. Recurrió a Rochester, a la Mayo Clinic, y el doctor Serge Sánchez Sotelo tuvo que hacer la 4ª y última operación. Cuando se operó por 4ª vez, sabía que era su última oportunidad. Él reconoce que tuvo dudas de si podría volver a ser el mismo Marc de siempre. Yo creo que la persona más especial que tiene Marc al lado es José Luis Martínez, su asistente. Yo creo que Emilio hizo un papel espectacular a nivel de management con Marc y con Alex. Toda la fase, sobre todo inicial, fue una figura fundamental y yo le tengo el máximo de los respetos, ¿no? Siempre cuenta que en esos medios de estos años hay un día que ellos están en una sala de espera de un aeropuerto y cuando José se sienta delante de Marc, Marc le dice: José, se ha acabado esto. No, ¿cómo que se ha acabado? Sí, no puedo más. No, esto no funciona, no puedo más y tal. Y en esa conversación es cuando dice: vamos a intentarlo por última vez, ¿vale? Y es cuando surge la operación brutal, una operación de 4 horas en un quirófano que bueno, le destrozaron el húmero, se lo volvieron a reconstruir. No sé si habéis visto la escena del documental de la operación de la Clínica Mayo cuando lo llevan con una grúa y lo depositan en la cama, lo llevan como si fuera una cigüeña, o sea, con una grúa colgado de un saco y de unas cordeles, de unas cintas, y lo depositan ahí porque no lo pueden tocar, porque acaban de operarlo y acaban de dejar así. Y cuando llega el doctor que lo opera, lo primero que hace con el dedo es: doctor, no puedo frenar. Es muy bestia, ¿eh? Nada, que estamos fit. Y a partir de ahí es cuando él se recupera. Como veis, tengo una sonrisa, significa que estaremos en el Gran Premio de Aragón, compitiendo, lógicamente. El retorno de Marc Márquez se basa sobre todo en su resiliencia, en su capacidad de sobreponerse a esta catástrofe y en vestir con tintes de epopeya lo que ha realizado. Después de la lesión, de todo el calvario que ha pasado, poder volver a ganar, a rendir al nivel que está rindiendo es algo increíble. Lo que me parece es un héroe, es alguien que ha salido del infierno, que ha salido del barro, que ha salido de una situación tremenda. Digamos che Marc Márquez è tesón, es persistencia, es lucha. In pista è molto più costante e quindi raggiunge sempre grandi risultati e questo poi ti porta a diventare un possibile campione del mondo. Marc no consiente la palabra derrota. Marc no tiene el verbo rendirse en su vocabulario. Marc es un animal de carreras, o sea, es una bestia y él todo lo hace y todo lo piensa para ser mejor, si no, obviamente no habría tomado las decisiones que ha tomado. A raíz del accidente, de todo lo que pasó, pues decidió darle un cambio de aires a todo. El divorcio de Marc Márquez con la Zamora fue, digamos, un acuerdo pactado después de una carrera
larga de éxitos. Marc evidentemente tiene memoria y sabe que Emilio fue su descubridor. Evidentemente Marc quiere portarse bien con Emilio y se pacta una salida amistosa, tienen buena relación y no para nada hay crispación. Luego Marc decide montar la agencia de management Vertical. La fundó él con su hermano y se fueron a vivir a Madrid. Y bueno, pues ahí digamos pues que me crucé un poco en su camino, o estaba yo en el camino, y hablamos de manera muy natural, y se planteó y bueno, decidí por supuesto apoyarle en todo lo que él necesitase. La gente con la que trabaja a nivel de marketing es otro entorno. Empezó a salir con su novia Gemma, que ahora mismo pues es con quien más comparte su tiempo y tal, y realmente el hecho de vivir en Madrid y cambiar el entorno pues ha hecho que él también madure como persona y tenga otras perspectivas. Gemma es un apoyo importantísimo para Marc, es como te digo, o sea, Marc tiene su búnker, obviamente dentro de ese búnker está Gemma, y Gemma, digamos, ha sido una compañera de viaje estupenda durante todo este tiempo. Puede que haya tomado decisiones que hayan resultado impopulares, al menos inicialmente, pero luego el paso del tiempo ha demostrado que estuvieron bien tomadas estas decisiones. Cuando Marc volvió después de la caída, al cabo de un año parecía que Marc volvía a estar preparado para ganar otra vez. Él estaba convencido de que esto iba a ser así. Y de hecho, Marc se encontraba ya bastante bien desde el punto de vista físico. Pero Marc se encontró con una moto que no estaba a la altura de sus expectativas. O sea, Marc, hay un momento que le queda un año de contrato millonarísimo. Entonces es capaz de convencer a los japoneses, de decirles, oiga, mire, este negocio no funciona, o sea, ustedes están tirando un montón de millones de euros pagando a un piloto, pero ustedes y yo sabemos que tenemos una moto que no funciona. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Tomar esa decisión en esas alturas, ¿no?, demuestra mucho el carácter competitivo que tiene, renunciar a tantísimo dinero, renunciar a tantas cosas con el objetivo siempre claro de volver a ser campeón del mundo. Se trazó el plan de, bueno, probaremos un año en Gresini, si allí somos competitivos, vamos a ir a por todas, vamos a ir a por la moto roja. Dijimos, vamos a volver a los inicios, vamos a volver a un piloto que acaba de subir a la categoría, vamos a un equipo que sea muy familiar. Me voy a Gresini y me dan una moto del año anterior y gano 3 grandes premios. Con Honda su estilo de pilotaje era muy agresivo, estar siempre luchando constantemente con la moto, caerse muchas veces y luego ganar la carrera, pero con la Ducati parece que vaya como por un carril, o sea, por un raíl que todo le sale, no comete errores. Fue mucho oxígeno para todos y eso realmente marcó el punto de inflexione absolutamente en el regreso di Marc Marquez. Ha dimostrato di essere ancora il pilota che era, e questo non era scontato dopo tutto quello che aveva passato, e quindi sono orgogliosa che poi Ducati l'abbia preso nel team Factory. Chiaro che la scelta di Marc di venire col team Gresini con Ducati ci ha facilitato la scelta perché abbiamo avuto l'opportunità di guardare i suoi dati, per cui la convinzione di poter prendere un pilota che aveva che ci poteva dare grossissime aspettative e grossi risultati è stata presa al Mugello all'ultimo momento. Tener la moto, la Ducati oficial este año es para nosotros importante en el aspecto que cuentas con las mejores herramientas para poder pelear por el campeonato, ¿no? Yo creo que la combinación de su potencial con el hecho de volver a disponer de una moto que le diera confianza, yo creo que es la clave. Al final es el mejor piloto de la historia y cogía la mejor moto del mundo, así que tampoco habría que ser un genio para entender que volvería a luchar por cada victoria, porque tenía todos los requisitos para hacerlo. Cuando empiezas el Mundial, lo que a mí más me impresionó sobre todo del Gran Premio de Tailandia fue la parte psicológica o la parte mental que tuvo Marc durante la carrera con el tema de la presión del neumático y demás, ¿no? Como él no se puso nervioso, frenó, dejó pasar a Alex, estuvo toda la carrera, como él dice, haciendo el afilador, y a falta de 3 vueltas le pasó y ganó, ¿no? Tener esa confianza en la primera carrera es una barbaridad.
A partir de la caída de Austin ya todo ha sido un periplo ganador, como en su mejor época, cuando parecía que no tenía rivales. Y esa superioridad pues, ha sido el gran premio que ha conseguido desde estos 3-4 años de tanto dolor y sufrimiento. Pero yo destacaría sobre todo los duelos que ha tenido con su hermano Alex. Es una cosa muy rara de ver en general en el deporte. Ha sucedido con las hermanas Williams en tenis, o ha sucedido pues, con los hermanos Gasol en baloncesto. Su hermano Alex le ha complicado en alguna carrera las cosas, es verdad. En Montmeló Marc ya sabía que aquel circuito le cuesta especialmente y todo así pues, sacó un muy buen resultado, un podio muy importante. Es a un Marc mucho más maduro, digamos, a un veterano de guerra, por así decirlo. O sea, es un deportista que ha pasado por donde nadie quiere pasar y yo creo que Marc ahora es mucho más completo. Para mí la mente fría que ha tenido en algunas carreras donde, bueno, con la presión del neumático delantero no estaba dentro, entonces espera, consigue meterlo dentro del reglamento, luego adelanta y gana la carrera. Yo creo que ese tipo de cosas, de la manera que él lo tiene todo controlado, para mí lo que ha marcado la diferencia. La celebración de Marc en Misano, uno nació de él, o sea, al final él es también muy fan del fútbol y muy fan de Messi. Viene lógicamente a contestar a una situación que en el deporte no es bueno que suceda, ¿no? Tras una caída el sábado en la sprint, donde fue abucheado por parte del público, Marc Márquez, que siempre está atento a los escenarios, a los movimientos y a los giros de escena, pues decide emular a Leo Messi, coger el mono y enseñarlo al público diciendo estoy aquí, nunca me he ido. Consiguió que al final hubiese público aplaudiendo a un deportista por encima de colores, de sentimientos o de polémicas pasadas. Vedere Marc vincere il mondiale quest'anno per me è stato veramente una cosa meravigliosa, anche perché abbiamo fatto parte della sua storia sportiva y de la su anche vita. Yo creo que es su triunfo más personal. El propio Jorge Martín, por ejemplo, cuando el otro día le pregunté, me dijo, Emilio, la reaparición más bestia de la historia del deporte, ¿me entiendes? Entonces, el campeón del mundo de MotoGP te dice que lo que ha hecho ese tío es lo más bestia que he visto nunca. Van a haber más títulos todavía en la trayectoria de Marc Márquez, pero estoy convencido de que, por muchos que vengan, ninguno va a tener la épica que tiene este título que ha conseguido en este 2025. Lo que Marc ha conseguido con este título es volver de la muerte deportiva, evidentemente, porque Marc ya le dábamos por acabado, por finiquitado. No hay nadie a su nivel, nadie, pero ni de cabeza, ni de físico, ni de pilotaje, ni de estrategia. A día de hoy, el pronóstico después de ganar el noveno es va a ganar el décimo y veremos con las motos del 27 si encima todavía tendrá más ventaja. Come pilota non ho bisogno di descriverlo, lo descrivono i numeri, lo descrivono i risultati. Igualar a Rossi era un reto que él tenía, no lo confiesa, pero seguro. La persona que puede frenar a Marc en las próximas temporadas todavía está por llegar. ¿Por qué? Porque si Marc Márquez, después de haber conseguido este título y haber empatado a Valentino Rossi, su objetivo es seguir sumando títulos para superar a Valentino, creo que Marc va a estar intocable e imbatible en las próximas temporadas. ¿Hasta cuándo durará el reinado de Marc Márquez? No lo sabemos. Tenemos Marc para rato. Ese punch de adrenalina debe viciar mucho y debe ser como a que se puede volver a conseguir, ¿no? Y yo le veo con mucha ambición y le veo gamberro. O sea, yo creo que le queda muchísimo, ojalá. Al final eso lo va a marcar un poco el tiempo. Es un privilegio verle en pista. Es un tío que está tocado por Dios y hay muy pocos en la historia, ¿no? Ojalá que esté con nosotros muchos años, pues como cuando Rafa Nadal igual decían, joder, pues ojalá que cuanto más tarde, mejor, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes del motociclismo mundial de todos los tiempos. Lo cierto es que las estadísticas no engañan y Marc Márquez ahora mismo es el gran número uno de su deporte, como a la altura de otros grandes deportistas como Pau Gasol, Fernando Alonso. Es una figura que ya está trascendiendo a lo que es el motociclismo en sí.